Bueno, hoy vamos a hablar de el de Géneres. Ya nada más te burlas de mí y yo me pongo peor. El Te de amo. Géneres. Y lo peor es que lo dijiste bien hace rato. Sí, ya sabes lo viste. El de DeGeneres, que es una comediante gringa. Es una comediante gringa que fue muy famosa. Bueno, ahorita sigue siendo famosa, pero hubo mucho tiempo en el cual no hizo nada porque por 1997 decidió decirle al mundo que era gay. Y entonces el mundo no reaccionó bien. El mundo le quitó patrocinio, se burlaron de ella, la hicieron menos, su programa se canceló y dejó de trabajar muchísimo tiempo, ¿no? Solo hasta que empezó como a entrar el repunte de la comunidad LQTT y más, fue que realmente regresó. Hoy tenía un programa en el cual ella es la conductora y entrevista gente y así, pero yo quiero imaginarme que es una persona que fue un golpe súper fuerte porque era súper conocida, era muy como querida en Estados Unidos y de repente solo por compensar algo que además que no puede cambiar, porque es una cosa que ella a final de cuentas pues así nació con esa orientación, con ese gusto, ¿no? Es como si yo quisiera cambiar qué me gusta comer o qué no me gusta comer, pues no lo puedo cambiar, es mi gusto. Ya fue repudiada y vista desacomodada, ¿no? Y como años después también le dio la vuelta a la historia y hoy tiene como un apoyo justo de la comunidad y de la gente en una visión completamente distinta, ¿no? Como que es una historia interesante donde se han procesado cosas. Bienvenidos a Déjate caer. Por favor, abrocha tu cinturón y prepárate para un viaje emocional y divertido. Aquí creamos una experiencia en la que, con pretexto de algo de la cultura pop, nos adentraremos a hablar de nuestras historias de vida. Toma tus palomitas y déjate caer, sin filtros, al puro estilo vulnerable y divertido de Evolución Terapéutica. Hola, bienvenidos a Déjate caer sin filtros. Una colaboración de Podcast y Evolución Terapéutica. Ya estoy así como de todo grabado. Ya se cansaste. Ya me cansé, ya es que ya es aunque tenga de diferente outfit, es la cuarta grabación. Entonces como que eso medio cansa. Y bueno, aquí conmigo está alguien que Adri, Carrillo, que ya me escucharon, ya vieron que estoy bulleando a Fabio. y tenemos una invitada nueva, especial, que es Jail Seon. Ella fue mi maestra en la maestría, es una amiga, es un terapeuta, es una tipaza, la conocerán. Mucho gusto. Dice, no me vendas, no sobrevendas. Y bueno, si tú no conoces la dinámica de este podcast, generalmente hablamos de alguna cosa de la cultura pop, personaje, una persona, una historia, un momento histórico, y luego eso va a desarrollar a una conversación que ninguno de nosotros sabemos qué es y Es improvisación. qué es improvisación. Es una conversación improvisada acerca de nuestras vidas, de lo que hemos vivido, de lo que nos recuerda, de lo que pensamos de eso. Y bueno, ¿qué se les viene a la memoria? ¿Qué piensan con esto? Eh, o sea, sí pienso, yo en los 90 y tantos, yo era chavita todavía, o sea, en el 97 creo que tenía como 11 o 12 años, y crecí en Toluca y con una familia pues católica tradicional, banista, mucha, ¿no? Y sí me acuerdo que, o sea, tengo algunos primos, algunos familiares, algunos conocidos que son homosexuales o que pertenecen a la comunidad. Y me acuerdo que era así como el escándalo, ¿no? De, ay, no, resulta que, y no usaban términos muy, políticamente correctos, ¿no? Como musaraña y cosas del estilo, ¿no? Tremenda musaraña. Es una de las que dice mi padre por ahí. Y yo me acuerdo que, aunque nunca he tenido, como un llamado a experimentación con mi propio sexo, eh, sí me acuerdo que para mí era como muy, eh, me daba miedo el tema, ¿no? O sea, como que todo el tema de la sexualidad y como que siento que se volvía demasiado tabú y cuando yo veía que de repente pues tenía como mis amiguitos o amiguitas que se veía que pues tenían un gusto y no lo podían decir, o sea, como que yo me sentía mal por eso, como que yo decía, ¿por qué, por qué la sociedad es tan cerrada, ¿no? Eh,
Y luego estaba pensando como pues las veces que yo he salido del closet, pero de una forma distinta, o sea, del closet en el sentido de cuando he dicho algo que de mí, que a la gente no le gusta, pienso en particular en mi familia, de la vez que pues les dije que no soy católica. Salí del closet del catolicismo, porque justo, o sea, yo fui creciendo y viendo como un poquito la dinámica de mi familia, los valores, etcétera. Y la sensación que yo tenía todo el tiempo era como de ser una oveja negra, ¿no? O sea, como de no pertenecer, como de... A la fecha de ese estado me pasa cada vez menos, debo de aceptar y que mis papás también se han movido bastante. Pero pues siguen siendo de otra generación y todo, ¿no? Cosa que no entiendo porque David Bowie es de esa generación y qué gran señor, ¿no? Pero, no, la neta, ¿no? O sea, es que para mí ese es un ser de luz, no, no es cierto. No, pero sí pienso ok, a mis papás les cuesta trabajo el tema, ¿no? Pero cuando salí del closet estuvo muy, en este momento lo veo chistoso, pero en su momento no era gracioso. Porque yo llegué a la conclusión de que para llevar el baile tranquilo, la fiesta tranquila con mis papás, lo que tenía que hacer era darles el avión y decirles que sí. Y entonces yo era una adolescente y adulto joven, pues como muy, ¿cómo me describirías? Yo como muy, jugaba muy seguro, muy mozona muerta, hijo de tu madre. Saber, pero... Preguntaste. Chinga, qué madre. Pues sí. No, porque no hacía cosas. No, o sea, sí era mosca muerta y no, porque sería mosca muerta si les digo una cosa y por otro lado estoy haciendo otra. Sí. Y no. Bueno, Ni siquiera. pues no, ni siquiera. Borrego. Borrego. No, me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo una confrontación con ellos y entonces como que la sensación que me daba es si mis papás saben esto de mí o se dan cuenta que no pienso como ellos o lo que sea, la consecuencia va a ser catastrófica. Y es gracioso porque pues la vez que decidí salir del closet del catolicismo y decirles, pues no, la neta es que yo no creo. Y por cierto, me voy a ir a vivir con este güey. Y por cierto, pues el mundo ardió. Y cuando digo el mundo ardió, o sea, un poco sí lo que tenía miedo sí pasó. O sea, sí hubo un momento de mi relación con mis papás y mi abuela, donde sí definitivamente no era bienvenida. Me ponían a leer la Biblia todas las tardes. No, bueno, ya me imagino semejante decisión, ¿no? De repente romper con todo eso, sí costó. Pasar de la Biblia a vivir con tu güey. No, me casaron. Ah, sí. La condición. Sí nos casamos. O sea, el plan original, ajá, porque nos conocíamos muy poco. O sea, un plan que hasta la fecha me sigue pareciendo bastante sensato. Era, pues me voy a México, a Ciudad de México a vivir con este güey, a conocernos, ¿no? Claro. O sea, estábamos muy enamorados, yo estaba muy chavita, tenía 24, Fabio tenía 30, además de que yo estaba, bueno, no sé si estaba muy chavita, pero mentalmente, yo digo que sí estaba muy chavita, ¿no? O sea, como nunca, o sea, hija de casa, ¿ya sabes? O sea, como una estructura muy conservadora. Entonces, pues cuando les dije que me iba a ir a vivir con Fabio, primero salí del closet de ese tema. Y cuando Fabio fue muy valientemente a hablar con mis papás para decirles que él iba muy en serio, pues salió el tema de que pues si su hija ni siquiera cree. Yo tengo otros datos. Fabio me sacó del closet. ¿Dónde lo sacaste del closet? Tengo otros datos. A mí pues es que me preguntaron así, no, y es que ya desde que está contigo ya no dice y ya no hace. Yo decía, pues sí, pero desde que está conmigo, o sea, yo no la conozco de otra forma, ¿no? Llegó así. Así. Nada más te dio el empujoncito entonces. Me dio un empujonzote, ¿eh? Y sí creo que al principio no estuvo padre, o sea, sí fueron unos meses de como en noviembre a diciembre, a que Fabio fue, no sé, pero se sintió horrible, se sintió eterno, a que Fabio fue a hablar con mis papás, fue un mes muy intenso, o sea, en el que sí creo que te diste cuenta, supongo, ¿no? Y por eso fuiste a hablar con ellos, o sea, en que yo no lo estaba pasando bien, o sea, lo digo de broma un poco ahora, como de que mis papás me exorcizaban todas las tardes porque me ponían a leer la Biblia,
pero pues no era tan broma, ¿no? O sea, sí había una parte o sea, lo cuento muy cagado, pero pues no estaba cagado. O sea, era llegar y leer y a ver si me caía el 20 y mientras mi mamá lloraba y mi papá me veía con cara de no lo puedo creer y fue muy feo. Entonces, creo que aunque mi salida de closet viene desde un tema distinto, creo que puedo entender por qué la gente normalmente podría no mostrar ciertas cosas, ¿no? O sea, o al menos puedo ser compasiva conmigo y entender por qué me tardé tanto en mostrarme así con mis papás. Puedo ver que fue muy valiente y puedo ver que en su momento fue muy difícil, pero hoy no me arrepiento para nada. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. No, o sea, creo que no hubiera podido, si soy sincera. O sea, no tenía las herramientas para poder hacerlo antes. Pero creo que hubiera vivido una adolescencia tal vez un poquito más libre. Pero definitivamente sí creo que eso fueron los cimientos para empezar a construir la relación que tengo hoy con ellos, que está bien chida. No, o sea, hoy creo que me siento súper vista por ellos, me siento aceptada, aunque saben que no estoy de acuerdo con todo lo que dicen y con cómo ven el mundo y todo. Creo que ellos también se han flexibilizado, se han adaptado. Creo que mi forma de estar en el mundo les ha inspirado también a ellos a cuestionarse ciertas cosas. Y ya me conmoví, ya me van a llorar. Entonces creo que lo que estoy intentando decir con mi historia es que sí cuesta trabajo, pero que creo que hay muchos frutos a partir de salir del closet. ¿Ustedes qué piensan de eso? Sí. Yo, cuando te escuchaba, Adri, y me llevaste al 97, yo estaba por terminar la universidad y sin duda creo que yo ubiqué a muchos compañeros y compañeras de la comunidad que por supuesto ni por error lo dijeron, pero era muy evidente. Y de repente hoy me doy cuenta que yo los veía como con mucha tristeza de no pasa nada, ¿sabes? Como me da mucha tristeza todo el intento que hacían por maquillarlo, porque no se notara. Había incluso, me parece, parejas entre ellos y siempre como tratando de que no se notara. Pero ahorita cuando te escuchaba, reflexiono que en muchas cosas creo que yo en ese caso y en ese entonces creo que también tuve muchas cosas de closet, ¿no? O sea, por ejemplo, de cosas que me podrían avergonzar en esa edad y pienso como todas las cosas que también a lo largo de mi vida he ido sacando a la luz, pero que me daban mucha vergüenza, ¿no? Por ejemplo, pensaba, yo estudié en la Ibero y yo estudié en la Ibero porque fui 100% becada. Y eso a mí me daba muchísima pena decirlo, por ejemplo. Y yo decía, es que no sé si el hecho de que yo diga que soy becada, que de repente tenía que usar transporte público, de repente veía las realidades, ¿no? De otras compañeras que decían, wow, esto son las novelas, ¿no? Pero te ponía mi cara de aquí no pasa nada, ¿no? Y pienso en el sufrimiento que hay por eso, pero también pienso en el sentido de sobrevivencia que a veces hacemos, por así que literal, el mentir o el omitir por convivir. Uh-huh. Pero tiene un costo a veces muy alto. O sea, también pienso en otras cosas que yo he tenido en la vida que mantener en el closet por tener la aceptación y que a la larga, hoy ya adulta que soy, me doy cuenta que el precio fue altísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, algo que yo he de reconocer es que solo en mi familia, mis papás y mi hermana sabían que yo tenía un genio de la chingada, sí. O sea, de veras era un demonio, ¿no? Era muy temperamental. Y yo creo que era una temperamental de closet. Que cuando empecé a crecer y empecé a ver que no pasaba nada, me animé a hacerlo, pero también tuvo su costo, ¿no? Y sí creo que parte de lo que omitimos cuando te escucho, pues a veces es por querer mantener un vínculo significativo, importante, por querer pertenecer últimamente. Sí. Sí, yo sí estaba pensando como en varias cosas, ¿no? Primero me fui como mucho a este tema de que era más chavito, yo tenía como, igual esta diferencia de
mis papás vivían en una casota, pero no había mucho dinero, entonces íbamos a una escuela, pero solo tenían un uniforme, y entonces se notaba la diferencia, y había como era el más pobre de los ricos y más rico, el más rico de los pobres, ¿no? Entonces había como un lugar en el cual yo estuviera como cómodo, bien, seguro, tranquilo, ¿no? Y lo curioso es que eso, en vez de como llevarme como a una creación de una personalidad superviviente, me llevó a ser más rarito. Y entonces muchos años fui muy raro y fui muy boleado y fui como, ¿no? Y también creo que era una forma en la cual también ganaba atención que no tenía mis papás en su momento. Eh, y es curioso porque no fue hasta, yo creo que la universidad, cuando me cambié de carrera, porque además empecé la carrera de veterinaria primero. Y hasta que me cambié de carrera, que además fue una serie de closet bien fuerte, porque mi mamá fue psicoanalista de la quinta generación y fue la primera que escribió un libro en contra del psicoanálisis en México. Entonces yo sabía que si iba a la UNAM a estudiar, me iba a topar con maestros que me iban a hacer la vida de cuadritos. Sí pasó, no estaba equivocado. ¿Cómo te atreves a ser hijo de Porque además si me apellidara López, se apellidara mamá López, pues diría, Claro. pero Farrugia es como que eres de Carmen Farrugia, ¿no? Entonces era como una cosa muy evidente. Y decirle a mi mamá que iba a estudiar psicología fue todo un tema. O sea, porque sí fue como ahorita me está acordando, como me decía, es que es una pérdida de tiempo, es que no lo hagas, es que mejor estudia otra cosa, ¿no? Decía, pero es que a mí sí me gustaría poder acompañar a la gente y me gustaría ser terapeuta, ¿no? Y ella, no sirve, no funciona, no acompañas a nadie, ¿no? Como que ella muy, muy dolida de su experiencia y cómo lo vivió el psicoanálisis y cómo fue educada y cómo lo que conocía tras bambalinas de todos los psicoanalistas, ¿no? Entonces, yo cuando me topo con otras cosas diferentes, ¿no? En ese momento me topé con sistémico y me topé con constelaciones y con... mi terapeuta era medio ecléctico. Hoy dirían que es integrativo. Dije, es que hay otras formas de la terapia. Y fue una bronca con mi mamá durante muchos años hasta que en algún momento de incógnito fue a... ¿De incógnito? Sí, ¿En serio? ¿En serio? Tu mamá. Fue yo daba clínica social en una Ese incógnito no suena que haya pasado muy desapercibido. no podía pasar desapercibida. O sea, pero pues ya la tenía ahí, ni modo que le dijera salte, ¿no? La clínica daba clínica, hacía constelaciones y se metió o sea, pagó y se metió al grupo, ¿no? Y ya me vio trabajar y así, y dijo, oye, Lucas, está muy interesante, está bien, que veo que la gente se mueve, ¿no? Y como que a partir de ahí como que cambió su forma. Pero, a ver, no entendí ahí. Te vio haciendo eso. ¿Y cómo te sentiste tú? Súper Yo incómodo. me era congelado. Estaba súper incómodo. Es que es interesante porque... Pues yo le imagino perfecto. Con sus caras y todo, ¿no? O sea, porque mi suegra no era muy discreta. O sea, la podías leer muy bien. Sí, la verdad es que afortunadamente tenía como yo fui y he sido una persona como muy introvertida, trabajar en constelaciones fue todo un reto porque era manejar grupos, Claro. ¿no? Y entonces como que volví a sentir esta sensación como ¿no? De arrincónate, ¿no? ¿Y ese para adentro? Y dije, no, ya sal, haz lo que tengas que hacer, olvídate que está ahí. Y esa, la forma como lo hice fue pretender que no estaba ahí. Y entonces obviamente pues ni lo usé de representante ni nada nunca, ¿no? Porque, ¿no? Y afortunadamente nadie la escogió, ¿no? Entonces hasta eso fue bastante llevadero, ¿no? Y al final ya me dijo como ay, es que sí me gustó y está interesante, ¿no? Y ya le recomendé para que fuera a constelar con alguien más, porque claramente conmigo no podía, evidentemente. Esa historia no me la sabía, Fabio. Sí, En el que puede haberte trabajado. ¿Y sabemos por qué lo hizo así? O sea, porque me imagino que algo pasaba ya desde antes, que dijo, o sea, tu mamá era muy inteligente. Empezó a haber cambios en mí, o sea, sí me lo dijo. Empezó a haber cambios en mí de esta persona introvertida que nada más hablaba como, porque tenía dos versiones, o introvertido o hablar como por hablar, ¿no? Como esta dinámica que le dicen por eso dicen que soy grande autista, porque ubican que los autistas o no hablan, o hablan de su tema, pero no contactan con la gente. Que se clavan Ajá. su tema. Justo así hablaba yo, como que me clavaban mi tema y era un rollo y no sé qué, y no había... Una manera de cuidarte, supongo. O sea, te clavas y ya es una forma de salir al mundo, supongo. Y una forma de ya no enfrentarte a la otra edad, al otro, pero la otra persona que te lo alimenta te dice. Porque atropellas con las palabras, pero es necesario. Y entonces de repente ya empecé a escuchar, empecé a estar presente, ¿no? Y dijo mi mamá así como güey está raro, ¿no? Y entonces por eso fue. Está rarito, pero... Y fue así como fue discreta, pero me dijo, ¿dónde estás trabajando en tal lado? Ah, sí, hoy, no, esto es la que azotea así. Y investigó y llegó, ¿no? Y fue así ¿no? Así la tenía sentada ahí. Fue muy interesante esa visión como
Pero sí fue todo un reto, la verdad, y me daba mucha vergüenza en ese momento. Sí. Y la otra cosa que estaba pensando es como a últimas fechas, eh, como, como que, digo, ya lo he mencionado otras veces en otros capítulos, pero creo que esta parte, ¿no? Que es, tuvo muchos duelos en un jalón de 2 años, ¿no? Y de repente, el duelo que me está costando más trabajo es el duelo de mi mamá. Y lo paradójico es que fue porque tuve muy buena relación con ella. O sea, como que en otros lados, como que digo, ay, si yo hubiera hecho, ¿no? Incluso con los bebés, así como que de repente digo, ay, si hubiéramos empezado más jóvenes, o a lo mejor hubiéramos tenido bebés, ¿no? Así como que digo, hay un proceso como muy parecido de si yo hubiera. Y con mi mamá no hay eso, nada más hay un vacío doloroso. Es que sabes que cuando tú cuentas esto, si bien yo, insisto, me congelaría de ver a alguno de mis papás entrando a algo, ¿no? De manera incógnita, ¿no? Pero veo también muchísimo amor y cuidado ahí, ¿sabes? O sea, rescato esta parte donde seguramente, pues tu mamá quiso ir a ver en qué te estabas metiendo y si no ibas a sufrir. O sea, y un poco pienso eso también por ejemplo, en el caso de Ellen, ¿no? Como la evitación del sufrimiento propio, y también pienso en la gente alrededor de ella, híjole, cuando destape esto y cuando destapamos nuestros temas, ¿no? ¿Qué tanto va a poder el otro, ¿no? Sí. Y cuando dices esto de me conmueve y me da mucha ternura de toda esta parte de súper introvertido y el rarito, pues, ¿qué te digo, chócalas? O sea, creo que parte de mí, de mis intentos por mantenerme en este enorme armario, que no es un closet de cosas que yo he tenido que descubrir y además como mostrar por elección, ha sido mi torpeza, por ejemplo, ¿no? O sea, mi torpeza eh, absoluta en mis palabras, Tu peso social. mi torpeza social absoluta, mi sentirme tan rara, tan extraña, tan marciana, y de repente tratar de encajar, ¿no? O sea, pero cuando lo intento desde un lugar que yo considero que eso es lo que podría ser aceptado por el otro, lo hago peor. Entonces, bueno, no sé, o sea, es peor y de repente me voy escuchando y digo, ¿por qué dije esto? No tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y entonces paso al otro lado y pienso, cuando soy quien soy, sí a veces me he dado cuenta que por supuesto no gustó. Y eso antes me daba muchísimo miedo, muchísimo. Pero también pienso que por mucho prefiero ser y salir como puedo a pasar en un armario, eh, ¿cómo les diré? Como siendo apagada, triste, Contenida, ¿no? contenida, ¿no? Sí. Justo ahorita que estás platicando de eso, es como, yo lo que he visto es, a mí lo que me ha servido es ser cada vez más yo. Y he visto que hay mucha gente que lo toma, hay gente que no. O sea, hay gente que dice así como este güey, o sea, lo que ya venía gestándose, que es güey, este güey rarito. Pero si ya la gente me iba a ver rarito igual, ¿no? Como que veo a la gente que ya no que sí conecto, que sí estoy, que sí me toma bien mi rareza, o mi forma exótica de convivir. Porque hago cosas que de repente la gente como que le extrañan, ¿no? O sea, y que a mí me sí funcionan mucho, porque es como este juego, ¿no? De repente veo algo, que además tú también lo haces, el otro día lo hiciste conmigo. Ah, sí. Sí, de que veo algo y digo, ay, me quedo pensando, digo, a mí se me hace que le caí mal por esto, ¿no? Y entonces de repente digo, no, a ver, creo que necesito preguntar, porque si no encuentro la respuesta dentro de mí es que algo que falta información, es la respuesta, ¿no? Entonces pregunto así de, oye, vi que el otro día que me hiciste esta cara, porque no sé qué, no sé cuánto, ¿te caí mal de algo que dije, no? Ah, no, para nada, guay, no, estaba molesto. Oh, sí, la neta es que sí, a veces también me han dicho, ¿no? La neta es que sí me dijiste esto, y yo de, mira, ni cuenta me di, ¿no? Me acuerdo que el otro día justo tú me dijiste, porque estaba en el instituto que estaba haciendo mi tesis, y ese día tenía una junta, y entonces estaba con los audífonos con la junta, y tú pasaste, y luego te quería saludar, pero estaba en la junta, entonces ya te saludé, pero entonces como pues obviamente lo vi, y luego me escribiste de, oye, hago algo en lo cual ya como que no me saludaste bien, y yo así de, pues no, nada más estaba yo en una llamada telefónica y no podía, ¿no? Y me sentí muy incómodo. Entonces me da mucha risa porque sí creo que hay una cosa en la cual es raro, pero funciona, y además habrá gente que lo toma bien, y yo creo que conozco mucha gente que lo toma bien. ¿Qué? Hacer estas cosas raras.
Sí, sí, no, sí, yo creo que sí, hay una parte que llama la atención y que gusta, pero ahorita que te escuchabas, también pienso que es súper valiente preguntar. Sí, O sea, a mí algo que me ha costado mucho trabajo en la vida es como de repente preguntar o pedir retro de cómo soné o cómo me vi, ¿no? No sé, es como, se me hizo fuerte pensar en eso. Sí, porque de una forma es poner un poco tu corazoncito ahí de, oye, esto que me duele sí pasó o no pasó, ¿no? ajá. Sí, es como también darte un lugar de importancia que no estamos acostumbrados, ¿no? Es como, yo sé que te importa lo suficiente como para que este evento me lo puedas responder, ¿no? O sea, porque la sensación es como de, güey, pues ni te topo, ¿no? O qué, por qué me afectaría si, ¿no? O sea, y es darte esa importancia, decir, oye, aquí estoy, ¿no? Y es una cosa súper incómoda porque el otro puede hacer muchas cosas con eso. O sea, sí podría decirte güey, pues no sé, no me andes complejizando la vida, o qué te importa, o no me incomodes, o no. Y ahorita que los escucho, he estado como pensando y dándole vueltas también como que siento que últimamente me he sentido molesta con el contexto actual, ¿no? O sea, como que pienso en mis sobrinos, Ah, eh, y que están chiquitos, bueno, uno ya tiene casi 14 y los otros son niños todavía, y son hombres. Y entonces digo, híjole, o sea, esto no se está poniendo bonito para los hombres del mundo, y como que los escucho y creo que pienso cómo pasamos de los 60s con 70s con David Bowie y toda esa gente diciendo como, pues si me pongo da unos igual. tacones a ti qué, ¿no? Si me gustan hombres, mujeres, quimeras, a ti qué. Como, o de a los 90s, ¿no? Como de, híjole, pues, como cierta censura. Si tenías como ciertas preferencias. Ah, hoy que pareciera que siento que de repente ya pandíamos para el otro lado y entonces si no dices algo que va a favor de la corriente de pensamiento actual, te funan, ¿no? O sea, es como... Entonces ya, pero no, o sea, pero todo tú, o sea, tú como persona, tú, tu trabajo, tú lo que has creado y entonces es como de, o sea, si Picasso existiera ahorita, su obra, sus pinturas, ni siquiera las conoceríamos porque ya por ser quien es o quién era, desde este concepto, desde estos lentes, ya se convierte en alguien no valioso. Y creo que eso es lo que me enoja, ¿no? O sea, y ahorita que los escuchaba me quedé pensando como, ¿por qué de repente yo me cacho que últimamente otra vez me ando metiendo al closet en ciertos contextos y con ciertas conversaciones? Y es eso, ¿no? Es como es que si ya no es un tema de, bueno, esto de ti no me gusta o esto de ti no lo entiendo, y es un tema de todo tú por ese elemento Sí. ya no sirve, ya no es valioso y me molesta y me pone triste, ¿no? O sea, como que he estado pensando por qué me molesta tanto y creo que es eso, es como, me molesta que ya no hay permisos, ¿no? Es eso. ¿Cómo llegamos a eso? ¿No? Sí, fíjate que estaba pensando yo el otro día justo en eso de como que somos muy intolerantes a la diferencia y por eso nos ponemos así, ¿no? Es como, yo lo veo como un tema de... Pero ¿qué nos pasará con la diferencia? O sea, ¿será que nos asusta? A mí lo que me pasa es que luego da la sensación de que se va a romper la relación o de que no me puedo relacionar contigo. Digo, he visto con la experiencia de vida hay cosas que no, que podemos estar en una diferencia de opiniones y no por eso dejo de querer, tú dejo de estar presente o dejamos de convivir. Pero es Pero muy también hay fuerte. veces que sí se rompe. A veces sí, cuando la ideología es muy fuerte en la persona, que siento, pasa mucho. Tío, ahorita me estaba yendo un poco de ideología, pero ahorita que lo pones como ya más peatonal, no, creo que también a veces hay relaciones que, o sea, yo sí lo he sentido, ¿no? O sea, con ciertos amigos, familiares, lo que sea, como que sí se siente como, aquí ya se quebró esto. Como que sí se siente irreconciliable, no sé si les ha pasado. Yo no Sí. ubico. No, yo sí, yo te ubico y creo que parte de cuando decía lo valiente de salir y de decir y de proclamarte como eres, son las pérdidas. O sea, exacto. Yo sí me he dado cuenta, así que en la línea de mi vida he perdido a personas que yo amaba muchísimo. Pero también, sin duda, cuando hago este acto de repente de extrañarles, ¿no? Mucho, digo, pero era eso sobre de mí.
Oh, sí. Sí está cañón. Y cuando yo toqué el superpoder de ser quien soy, también me di cuenta que tiene, como todo superpoder, una responsabilidad y un precio. Y a veces el precio ha sido de repente quedarme a veces en el aislamiento, a veces sentirme rechazada. No entendida, ¿no? ¿Cómo? O no entendida. O no entendida, o siendo la rara, hablando de repente de un idioma súper extraño. Y sin embargo, por otro lado, pensaba con esto que decías, Adri, sí estamos en una época bien cabrona, porque también y si sales y si dices quién eres, te tienes que sostener y ya no hay vuelta atrás. Eso también está horrible. Horrible. Así de, ay, no que tú eres la que dices las verdades. Ay, no que tú eres por ejemplo, la vegetariana. Que yo, por un tema de convicción, elegí ser vegetariana y por un tema de salud tuve que dejar. Y es un tema de salud bastante delicado que tengo que cuidar. Y la de miradas y críticas y demás cosas que yo recibí por moverme del cuadro. Y eso también, por ejemplo, yo pienso en cuántas personas salen y proclaman y se dicen, y si se mueven, valen madre. Sí. Eso también es un... A Ellen DeGeneres le pasó la pandemia, ¿no? O sea, es como, de repente la funaron, ya ni me acuerdo ni por qué, pero creo que Porque era mala jefa. Porque era muy ruda. Muy ruda. porque es muy ruda, vete a saber qué sea eso. Sí, porque ella decía en el programa algo así como hay que ser buenos, o si existe la gente buena, trata bien a la gente. Y tras bambalinas, su staff pues como que la demandó, ¿no? Y la votó. Y yo digo, qué duro, hasta qué miedo, ¿no? O ser la enojona, la que tiene que decir, o qué miedo ser la buena siempre. Sí, no poder dejar. No, está cabrón. Te encadenan en Sí, está cañón. edición. Justo es eso, ¿no? Es como, ok, si salgo del closet y digo, soy esta persona y al definirme ante el mundo, entonces es como ya no tengo permiso de ser otra cosa. Exacto. ¡Qué cañón! Sí. Está muy cañón. Eso me molesta. Eso me molesta mucho. Pero bueno, chicas, conclusión del día de hoy, ¿qué quería decir? Sí, Yo sentí como que esto se estaba... no, son como, dura como media hora, 40 minutos. Mira. Estuvo. Se fue como agua. Sí, la neta sí. Luego nos echamos un café. Así. Unos mezcalitos. Conclusión del día de hoy, ¿qué podrían decir? Creo que a mí como que me surgen dos conclusiones. Una para el que escucha, que es si te estás dando cuenta que hay cosas que por miedo a perder tus relaciones significativas, ¿no? Estás saliendo de closet. Yo te diría, si es algo muy importante para ti, sal del closet. Busca las herramientas para poder salir, porque me hace mucho sentido lo que dice Jael, que el precio a pagar es tú censurarte tú, y eso a mí me parece un precio muy, muy alto. Pero como ya un poco más para mí, ¿no? Más para adentro. Creo que me pone triste el tema, ¿no? O sea, sí me ganas de llorar. O sea, como que veo lo valiente que he sido, pero también como que veo como que me frustra sentir que hay muchos temas donde todavía no lo logro de todo. Pero puedo ver con la conversación que no estoy sola en estar aterrada, demostrar ciertas cosas de mí. Y me dan ganas de hacerlo acompañada. Caray, frente a todos. Así. Eres bonita. A mí la conclusión que me viene es como este tema de cómo de repente como lo difícil que es decir yo soy, porque creo que no es real. O sea, creo que porque entonces frente al otro hay como un estancamiento, ¿no? De quién eres. Y yo podría decir que yo he sido un chingo de cosas en la vida, ¿no? Yo he tenido un chingo de momentos. Entonces, por eso me gusta más como el español, ¿no? De yo estoy, ¿no? Entonces, yo en este momento estoy
pasando por una etapa bla, o yo estoy no sé qué, que creo que funcionaría mucho más. Me gusta. Lo tomo. Porque claro, pero cuando dices yo soy, es una cosa que te enmarca y te dice, así vas a ser, ¿no? Y aunque dicen que es sabio del cambiar de opinión, pues luego cambias de opinión y justo viene esta gente que te depositó muchas cosas y que te dice, te echaste reversa de algo que era importante para mí. Y también no damosle el lugar tampoco de decirle a la gente, güey, se vale que mañana ya no estés de acuerdo con lo que estabas pensando, ¿no? Y se vale que estés de acuerdo con cosas diferentes y que veas la panorámica desde un punto de vista distinto, porque además así es como crecemos, ¿no? Creo que ese es el tema. Entonces, como que me da esa sensación como de sí, seguir empujando para allá, de seguir empujando mucho a abrir como la posibilidad de no eres, no estás, y estás siendo, vas a estar siendo toda tu vida. Sí. Y me gusta esto que van diciendo y voy pensando como en la metáfora de salir del closet y digo, pues creo que diría algo así, a ver si me sale. Como el closet tiene una variedad enorme de vestuarios, ¿no? Y el hecho de que saques uno y se lo enseñes al mundo, no necesariamente eso te define. Puedes volver a entrar, meterlo y sacar otro, y eso tampoco te va a definir. Creo que afortunadamente somos personas cambiantes, diferentes. También creo que depende mucho de con quién somos, ¿no? Y creo que eso es súper válido. Creo que es como no quedarte parado para la foto nada más. Muévete. Soy súper dinámica y cambiante, que esto lo dice mucho el enfoque con el que trabajo. Somos dinámicos y cambiantes afortunadamente, ¿no? No sé. Estamos en movimiento. Güey, te voy a robar tu Betacura, buenísima. Te encantó. Sí. Puedes salir del closet todas las veces que quieras, con todos los outfits que tú quieras. Igual, y a veces dices, ay no, ¿cómo me puse esta falda rosa, toda pomposa? Bueno, métela. A su momento tenía sentido. Y saca unos jeans, ¿no? Sí. Y depende de cómo quieras, cómo te sientes. Colores. ¿Cómo te vives? Saca todos tus colores. Como mis calcetines. ¿Sí? ¿Así? Pues sí, porque así tienes de colores. Ahí la piernona. Ahí. Muy bien, gracias por haber venido, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Sí, ustedes en casita, así como si fuéramos en la televisión. Te acordaría en casita de... En tu casa, en tu coche, en tu casa, en tu coche, en donde estés, te hace sentido esto y quieres mandárselo a alguien que tú sabes que necesita salir del closet, mándaselo, no lo dudes. Y si ya llegaste a este lugar y te lo mandaron, ya sabes por qué fue. Entonces, ahora... les voy a pedir que si ponen comentarios, ponen manitas hacia arriba o hacia abajo, hacia donde quieran, interactúen, comenten, ámennos, ódiennos, nos sirve mucho su relación con este podcast porque nos ayuda a seguir creciendo, seguir buscando qué hacer, y pues nos veremos pronto y mucho gusto gracias por haber estado aquí. Bye bye. Bye, gracias. Este audio está hecho en Output Podcast.